Voy a emitir live en mi TikTok. Listo. 3, 2, 1, 0. Muy buenas tardes a todos. Tengan ustedes, no, son 11:40 de la mañana de hoy, día 14 de enero de 2025. La verdad que para mí era importante hacer este en vivo y dar un tema, explicar el tema del Infonavit en la reforma que ya se aprobó en el Senado, que desafortunadamente los senadores de Colima votaron a favor de esa reforma sin haber consultado a los trabajadores. Y pues para nosotros es importante que los trabajadores, la sociedad y el gobierno también sepa nuestra postura, nuestro punto de vista y cómo ha estado integrado el instituto, ya que fue creado desde hace muchos años y fue un órgano tripartito que ha funcionado, que ha servido y que ha sido como siempre un órgano social, que los únicos que se benefician con esto son los trabajadores. Y que bueno, pues ahora ante la reforma sabemos que se tienen que hacer reformas, que se tienen que adecuar a los tiempos, que se tienen que modificar los reglamentos, pero el órgano tripartito ha sido algo que a lo mejor en su momento ha cuidado y ha protegido el dinero de los trabajadores. Por eso hay casi 3 billones de pesos que son de los trabajadores que cada semana aportan al Infonavit, y también los patrones que constitucionalmente tienen la obligatoriedad de depositar el 5% de cada uno de sus trabajadores. Y a lo mejor muchos jóvenes, los que estamos en activo, los que están en activo, los que todavía no se pensionan, los que todavía no han adquirido una vivienda, bueno, pues no saben que tienen ese porcentaje, o no se dan cuenta que en su cuenta de vivienda, en su Afore, aparece el porcentaje que ellos han aportado ese recurso al instituto, y que siempre está protegido por los órganos tripartitos que cuidan, que vigilan, que protegen, y que en su momento, cuando un trabajador fallece, cuando se pensiona, cuando va a recoger la familia las aportaciones, pues ahí está su dinero en efectivo. Y eso yo creo que es algo muy importante que deben de saber los trabajadores, que finalmente a lo mejor ven que la lucha es interna de las organizaciones y que creen que es un problema de la CROC o de las centrales obreras, cuando es un problema de los trabajadores, cuando es un problema de que ese recurso que tú ya aportaste, que trabajaste, o que tu papá, tu mamá ya aportó, y que cuando se pensione a los 65 años le van a entregar todo el dinero, porque es a los 65 años que se entregan el dinero de las aportaciones de las Afores, de su cuenta de vivienda, si no adquiriste una vivienda. Y finalmente, bueno, este instituto fue creado para que pudieras tener una vivienda decente, una vivienda que pudiera tener un sano desarrollo familiar con tus hijos, tus hermanos o con tus nietos. Entonces creemos que el instituto debe de protegerse, hay que hacerse adecuaciones, sí es importante que se hagan adecuaciones, que las adecuaciones sean que haya mayor vivienda, como lo dice nuestra presidenta de la República, 1 millón o 2 millones de vivienda económica es importante en estos momentos. Y ese dinero que está ahí, casi 3 billones de pesos, que se van a juntar este año, porque ya están más de 2 billones de pesos, tiene que permitir que la vivienda se aplique en la vivienda, pero una vivienda económica sana, que pueda desarrollar una familia bien y sin problemas, porque también, bueno, pues hubo multifamiliares en muchas ciudades o muchos desarrollos del Infonavit que han generado muchos problemas y la dispersión de familias, la desintegración familiar. Por eso es importante que ahora lea un punto de vista que dice nuestro líder nacional, Isaías González Cuevas, que hizo un estudio minucioso de la ley, de la propuesta, pero también queremos que escuchen nuestra propuesta de los trabajadores.
Y no es que los trabajadores quieramos controlar el recurso, queremos vigilar, queremos proteger, junto con el gobierno y junto con los empresarios, que estemos de acuerdo que cada peso, cada centavo que aporte al trabajador sea bien cuidado, sea bien protegido y sea bien aplicado en una vivienda sana. Por eso sí estamos de acuerdo en la reforma de nuestra presidenta, de más de 1 millón de viviendas, estamos de acuerdo que sea vivienda sana, vivienda para que pueda desarrollarse la familia. Estamos de acuerdo, pero sí queremos que escuchen nuestros puntos de vista. El otro tema es el arrendamiento. Está bien que haya arrendamiento de vivienda. Finalmente un trabajador, la mayoría de trabajadores jóvenes están arrendando, están rentando. Entonces, si el Infonavit quiere quiere ayudarle a arrendar una casa, y después con ese arrendamiento que sea parte de su enganche de su vivienda, yo creo que lo más sano y es lo más conveniente, en lugar que estén gastando en otros lugares, pues que lo hagan en una vivienda que va a ser propiedad de ellos, pero que sepan que a futuro se van a quedar de ellos, se van a quedar con esa vivienda, para que esa vivienda puedan mantenerla, darle mantenimiento, servicio, ampliación, cuidado, protección, y un sano desarrollo de saber que vas a vivir en esa colonia y vas a cuidar tu colonia, vas a cuidar tus parques, vas a cuidar tus calles, vas a cuidar la vigilancia de tus vecinos. Es importante en el arrendamiento, por eso estamos de acuerdo, pero sí lo que no estamos de acuerdo es que te vayan a descontar el 30% de tu salario, y con eso, bueno, pues cómo vas a mantener a tu familia con ese descuento que te vayan a hacer en tu vivienda, ¿no? Entonces esto es importante, pero lo más importante es que la CROC, nuestro líder nacional, Isaías González Cuevas, secretario general de la CROC, hace una propuesta bien estudiada, bien minuciosa, que se puede aplicar, y lo más importante, que cuide y proteja las aportaciones de los trabajadores. Por eso les voy a leer esto. Yo sé que es un poquito tardado, pero yo creo que los trabajadores también deben de escuchar, deben de entenderlos, que se tienen que sumar a esta lucha de protección a su dinero. Y está bien que hagan modificaciones, que hagan cambios, pero que sigan siendo las organizaciones y los patrones los que aportan, que cuiden ese dinero. Viene en una hoja en la entrada, dice: Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, a las y los diputados federales del H Congreso de la Unión. Sea el presente medio para hacer de su conocimiento que las consideraciones y propuestas de las y los trabajadores agremiados a los diferentes sindicatos de la CRO hacemos en relación con la reforma a la ley del Infonavit y a la Ley Federal del Trabajo, impulsada por la Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que se discutirá en la H Cámara de Diputados, por cuanto hace su objetivo de dar vivienda a las personas trabajadoras derechohabientes, con orientación social que permita obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora, y para adquirir suelo y construcción de vivienda, como quedó establecido en la reforma constitucional del artículo 123, apartado A, fracción 12, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 2 de diciembre del 2024. En la CROC reconocemos que la vivienda constituye la base de la estabilidad y la seguridad de los individuos y las familias, además de ser un derecho humano a la que las personas tienen derecho para un nivel adecuado de vida. La vivienda es una de las condiciones sociales y económicas básicas que determinan la igualdad y la calidad de vida de las personas. En tal virtud, atendiendo a los objetivos de la iniciativa, consideremos que en lo referente al objetivo marcado con el inciso A, consideramos que para una mayor orientación la ONU Habitat tiene estudios que permiten identificar las áreas de oportunidad para impulsar vivienda adecuada para cumplir con la Agenda 2030, desde una perspectiva que coloca a las personas y los derechos humanos en el primer plano de la política de desarrollo urbano sostenible, a fin de no dejar a nadie
ni a ningún lugar atrás. Sin embargo, en la CRO consideramos que debe incluirse el vocablo de vivienda adecuada y digna. Adecuada y digna significa que ya no hagan vivienda pequeña o inadecuada, que no pueda vivir la familia. En lo referente al objetivo marcado con el inciso B, las y los trabajadores de la CRO apoyamos regular la figura de arrendamiento social incorporada tras la reforma constitucional, pero nos manifestamos en contra de que se pueda hacer un descuento de hasta el 30% del salario de las personas trabajadoras derechohabientes. No pasa desapercibido que en la reforma constitucional se estableció un porcentaje de hasta el 30% para el pago de arrendamiento social. Este resulta ser muy superior al tope del descuento establecido en el artículo 97, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo, el cual refiere que se podrá hacer un descuento o reducción del salario de las y los trabajadores de hasta el 20% del salario para la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de casa habitación o de vivienda en propiedad. Por lo anterior, este descuento de hasta el 30% resulta una afectación a los derechos protectores al salario de las y los trabajadores derechohabientes, por lo que no deben ser reformado este artículo 97 de la Ley Federal del Trabajo. C. En lo referente al objetivo marcado en el inciso C, las y los trabajadores de la CRO nos pronunciamos a favor de ampliar los beneficios previstos para la derechohabiencia, pero nos manifestamos en contra de la reforma a la ley del Infonavit, en particular el artículo 147, fracción segunda de la Ley Federal del Trabajo, que pretende incluir a la totalidad de personas trabajadoras y o personas acreditadas, y no solo a los trabajadores derechohabientes, lo cual iría en total perjuicio de las y los trabajadores que en su esfuerzo diario cotizan ante el IMSS y ante el Seguro Social. La población económicamente activa, octubre del 2024, acorde al INEGI, es de 61,4 millones de personas, pero los que cotizan realmente en el instituto, los derechohabientes, únicamente son 22,6 millones de trabajadores registrados en el Seguro Social. Por lo anterior, el término derechohabiente del instituto debe ceñirse o debe enfocarse a aquellas trabajadoras y trabajadores que cuenten con un importe en la subcuenta de vivienda, ya que cotizan y aportan el 5% de su salario a través de la retención que realiza su empleador, y no ampliarlo a la totalidad de las personas trabajadoras. Pertenecen a las y los trabajadores que aporten el 5% de su salario a la subcuenta de Infonavit, y que el instituto no recibe recursos públicos federales derivados del presupuesto de ingresos de la federación, por lo que no es una entidad privada, es una entidad social de los trabajadores. En lo referente al objetivo marcado en el inciso D, las y los trabajadores de la CRO nos pronunciamos a favor del fortalecimiento del Infonavit y su operación, así como la gobernanza institucional, pero nos pronunciamos en contra de la formulación de la integración tripartita de los órganos que integran el Infonavit y de las facultades que pretenden eliminar a la Asamblea General y al Consejo de Administración, como está planteada en el artículo 17, 18 bis, derogación del artículo 24 y 25 bis de la iniciativa en comento, ya que se anularía la participación de los sectores de los trabajadores y de los empleadores. La esencia del tripartismo es resolver problemas entre los iguales. Para que éste funcione necesariamente debe estar integrado por un número equivalente de representantes del gobierno, de las y los trabajadores, de las y los empleadores, tal y como se concibió y se practica en la Organización Internacional del Trabajo.
Nos manifestamos a favor de que se respete el tripartismo equilibrado en el Infonavit, el cual tiene su sustento constitucional y en el convenio número 144 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la consulta tripartita, normas internacionales del trabajo, del año de 1976, mismo que fomenta el diálogo social y la práctica del tripartismo entre los gobiernos y las organizaciones representativas de los trabajadores y de empleadores para lograr soluciones y fortalecer la cohesión social y el Estado de Derecho, entre otros medios, mediante las normas internacionales del trabajo, a fin de establecer una paz universal y permanente y de fomentar el trabajo decente para todos con una justicia social mejor. Atendiendo a las consideraciones del dictamen aprobado por la Cámara de Senadores de la reforma a la Ley del Infonavit y la Ley del Trabajo, hacemos los siguientes comentarios. 1. Coincidimos que el impulso que se da al Infonavit en materia de orientación social, haciendo énfasis en que debe ir enfocado y direccionado para que las y los trabajadores derechohabientes tengan acceso a la vivienda, eliminando, reformando las reglas que actualmente obstaculizan que esto se haga una realidad para los trabajadores. 2. De la lectura de todos los considerandos y reformas al artículo 3, fracción quinta y último párrafo 16, fracción 16, fracción 22 bis, 41 bis, primer párrafo, 42, fracción séptima y párrafos subsecuentes, 63, 70 y transitorios, quinto, que señala la creación de una empresa filial controlada mayoritariamente por el Infonavit, no paraestatal, que se constituya en términos de derecho privado, facultando exclusivamente al director general del Infonavit para su creación. Nos manifestamos en contra en virtud de que no es problema dotar de vivienda a los derechohabientes, sino disminuir el presupuesto del instituto, que actualmente gasta más de 15,000 millones de pesos anuales. El artículo 3 de la actual ley del Infonavit ya faculta a dicho instituto para la construcción, reparación, ampliación, mejoramiento de vivienda, por lo que rechazamos la pretendida adición de fracción quinta al artículo 3, la cual señala: quinto, construir vivienda para la cual constituirá una empresa filial en términos de la legislación mercantil. De la misma manera, rechazamos todas las consideraciones del dictamen y los artículos que hacen menciones a la creación y facultades que se pretende otorgar a esta empresa filial, por ser innecesaria y contraria al objetivo fundamental del instituto. Se debe aprovechar la experiencia de empresa que ya tiene experiencia en la construcción de vivienda de interés social y que no tenga antecedentes de corrupción alguna. Tercero, consideramos que no se debe restar facultades a los integrantes del sector de los trabajadores y de los patrones para dar mayor poder a la persona que ocupe la dirección general del instituto, ya que de esta forma se convertirá en un aparato totalmente gubernamental, anulando con ello lo establecido en el actual artículo 7 de la ley actual, que establece que la Asamblea es la autoridad suprema para tomar los acuerdos en general que vayan en beneficio de las y los derechohabientes. En tal virtud, se debe de modificar las facultades que se le pretende dar en exceso a la persona titular de la Dirección General del Instituto, como esta administración, en los artículos 22, 23, fracción 2 bis y quinto bis y transitorio quinto. Cuarto, atendiendo a las recomendaciones 115 de la OIT sobre la vivienda de los trabajadores, se debe dar prioridad a las personas cuyas necesidades sean más urgentes y considerar el estudio del Coneval denominado Principales retos en el ejercicio del derecho de vivienda digna y decorosa, que satisfagan la demanda actual con perspectiva de género a través de los criterios que establece el Consejo de Administración del Infonavit.
La política de vivienda debe considerarse como la política social y económica general, de manera que se pueda dar a la vivienda de los trabajadores cierta prioridad que tenga en cuenta tanto las necesidades en materia de vivienda como los imperativos del desarrollo económico equilibrado. Por ello, coincidimos en que deben de revisarse y mejorarse las políticas en materia de crédito y las reglas para su otorgamiento, para hacer más efectivo el acceso a vivienda de las y los trabajadores derechohabientes, como la eliminación de la capitalización de los intereses ordinarios y, en suma, ya planteado, nos permitimos hacer las siguientes propuestas. 1. Dejar en claro que el Infonavit se debe únicamente a los propietarios del dinero que este instituto administra, por lo que es fundamental que quede establecido en la ley del Infonavit, otorgará crédito para que las personas trabajadoras derechohabientes tengan vivienda en propiedad o arrendamiento social. 2. Promover que el Infonavit haga un ajuste en su normativa interna que permita facilitar el acceso al crédito a los derechohabientes, bajando la puntuación necesaria para ejercer un crédito de 1080 a 500 puntos. 3. Que de encontrarse con calificaciones negativas en el buró de crédito no afecta el monto que se le autoriza al trabajador, ya que actualmente se reduce capacidad de crédito en un 40%, siendo el Infonavit una institución de carácter social. 4. Que el monto máximo de descuento por concepto de renta social sea hasta el 20% para ir en armonía con el artículo 97, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo. 5. Reducir el periodo de continuidad laboral para ser sujeto de crédito, actualmente de un periodo promedio de 18 a unos 12 meses. 6. Maximizar el uso de la vivienda recuperada por el Infonavit a través de un modelo de renta accesible dirigido a trabajadores derechohabientes, fomentando la ocupación y recuperaciones y espacios para la mejora de la cohesión social. 7. Simplificar el crédito para reparación y mejora de vivienda Mejoravit, actualmente utilizando 2 tarjetas y la participación de terceros. Cuando el pago está garantizado vía nómina, esta medida reduciría además el coyotaje. 8. Que la Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría y de Transparencia del Instituto se integre de manera equitativa, al menos por 3 miembros de cada sector. 9. Que se reconozca que la Asamblea General es la autoridad suprema del Instituto y que continúe integrada en forma tripartita de manera equivalente entre los 3 sectores. 10. Que las sesiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración sigan siendo presididas de forma rotativa, así garantizar la gobernanza democrática del Instituto. 11. En el caso de la construcción de vivienda que se haga por medio de concursos de licitación abierta en los estados, para que las empresas locales puedan competir y participar de manera transparente. 12. Que quede establecido que la Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar los recursos del Infonavit como lo establece la ley. A fin de poder profundizar en las propuestas aquí planteadas, la CROC propone que se debe de impulsar el diálogo social constructivo, por lo que solicitamos que las y los diputados federales de la Cámara de Diputados escuchen y tomen en cuenta las propuestas de las y los trabajadores organizados que aquí se plasman y las demás que surjan en beneficio de la vivienda de las personas trabajadoras derechohabientes. Atentamente, Ciudad de México, a 7 de enero del 2025, Isaías González Cuevas, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la CROC. Este es un documento que había hecho nuestro líder nacional el día 7 de enero, pero ayer 14, después de 7 días, fue entregado y leído en la Cámara de Diputados ante la Comisión del Trabajo. Espero que los diputados entiendan, escuchen y hagan recomendaciones para que se modifique la propuesta ya aprobada en el Senado, que finalmente los senadores
de los diferentes partidos, ninguno escuchó a la base social, que son los trabajadores y que son los dueños del dinero del Infonavit. Por eso ayer nuestro líder nacional, junto con varios secretarios generales, fueron a entregar ese documento, lo leyeron, lo explicaron, lo detallaron, y espero que en la próxima legislatura vuelvan a escuchar a los trabajadores y modifiquen esa iniciativa que va en contra de los derechos de los trabajadores y su dinero. Con esto yo quiero agradecerles mucho que nos escucha, que nos haya escuchado leer el documento, que es una propuesta de nuestro líder nacional, de la CROC nacional, y que sepan que las organizaciones están trabajando para seguir protegiendo sus aportaciones del 5% del Infonavit. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día y vamos a estar aquí al pendiente explicándoles cuál es el siguiente paso por hacer. Muchas gracias.